Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Están todos bienvenidos? Tenemos a Moisés, Shulamit, Norma, Ifeni, Mauricio, Buenas Patricia. noches. Buenas noches, buenas noches. Señor Enrique también. Bueno, Baruch Hashem, vamos a comenzar. Vamos a retomar, pues terminamos hoy con esta Mishnah. Estamos en nuestro estudio Pirkei Avot. La señora Alicia también, bienvenida. Tiempo que no la veía, qué bueno verla nuevamente. Gracias, Rap. Sí, Baruch Hashem, ¿quién tenemos por acá? Bueno, vamos a comenzar. Tenemos ya 9 personas, vamos a comenzar. Bueno, nosotros venimos estudiando, estábamos terminando una Mishnah que se nos extendió un poquito, como a 3 clases, creo. Como son clases cada 15 días, entonces se ha sentido todavía más larga, ¿no? Porque sí, nos vemos cada 15 días y eh, también llegaron las fiestas y todo eso, entonces se extendió bastante esta Mishnah, Baruch Hashem. Estamos en la Mishnah número 7, no, perdón, número Quedamos la Mishnah número 7, capítulo 2, creo, Rap. sí, sí, la Mishnah número 7. Siete, finalizando como hay varios consejos, entonces nos extendíamos como explicando cada uno de ellos y entonces ya hoy terminamos. Me parece que vi que alguien estaba entrando. Y Israel no puede acompañarnos hoy porque está en un lugar donde no tiene muy buena señal, entonces él me dejó aquí como anfitrión de la reunión, entonces ahí le disculpan que él no pueda estar hoy. Bueno, sí, estamos en el número 7 Rap, para... Sí, dígame. disculpe, se me corta a mí, no sé si será mi internet. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? ¿O solamente la señora Alicia? Lo escuchamos bien rápido. Ok, Yo todos escucho bien. están. Ok, señora Ah, Alicia. bueno, voy a ubicarme entonces. Sí, parece que es la señal de usted. Bien. Bueno, en la Mishnah vamos solamente para terminar y retomar un poco la idea, voy a leerla nuevamente la Mishnah y concluyo la parte ya que nos falta. Y pasamos a la Mishnah número 8. Eh, Como sabemos, este es un libro de muchas enseñanzas precisamente de conducción moral y son importantísimas. Es un libro de repaso en Jabad, digamos, es un libro que estudiamos muy frecuentemente y tenemos, tanto es que en el Sidur que utilizamos en Jabad lo tenemos, allí tenemos todas las Mishnayot de Pirkei Avot, entonces hace muy importante repasar. La Mishnah número 7 dice, él mismo decía, cuanta más carne, más gusanos, cuanto más riqueza, más preocupación, cuanta más mujeres, más hechicería, cuanto más criadas, más lujuria, cuanto más criados, más robo, cuanto más estudio, más vida, cuanto más enseñanza, más ciencia, cuanto más consejos, más razón, cuanto más justicia, más paz. El que adquiere buena fama la quiere para sí mismo, el que adquiere la ciencia de la Torá o el que quiere la Torá adquiere la vida eterna. Solamente nos falta esa última parte que de hecho no es muy compleja, no requiere mucha explicación y pasamos a la misión número 8. Esta última parte habla precisamente de el que adquiere Torah adquiere la vida eterna. Bueno, ¿por qué no dice el que estudie Torah? ¿Por qué no dice, eh, o sea, por qué la palabra adquirir? Bueno, cuando nosotros adquirimos algo, nos apropiamos de ello. Por eso la palabra es adquirir en este caso. Por lo tanto, no es solamente una lectura, no es solamente el estudio, no es solamente pues leer las parashot, escuchar enseñanzas de rabinos, etcétera, o clases como esta, o leer el Pirkei Avot, sino la intención es adquirirlo, o sea, hacerlo nuestro, hacer precisamente que sea que como yo me apropio de esa enseñanza ¿qué hay de particular en ella que es específicamente para mi vida? Porque también está dicho por nuestros sabios que cada quien tiene una porción en la Torá. Cada persona tiene, ahí está escrito lo que necesita para su vida precisamente. Y muchas veces se nos hace difícil encontrar nosotros ese mensaje. Por eso necesitamos a veces la explicación, las clases, los estudios. Pero es importante que la persona cuando está estudiando no solamente lo haga con la intención de aprender, de saber sino también de apropiarse, o sea, de ver cómo eso le ayuda en su vida, de ver cómo en las palabras de los sabios
de ver cómo en las palabras de la Torá, comentarios, etcétera, me ayuda a mí también en lo que es mi vida personal, que cada quien tiene vidas muy diferentes, pruebas muy diferentes, etcétera. Entonces, aquí el que adquiere la Torá adquiere la vida eterna. ¿Qué significa eso? Precisamente que lo adquiere, lo apropia, se apropia de eso y como se apropió de eso, precisamente, entonces se comporta de una manera como tiene que hacerlo, como aprendió, y su interés no solamente es saber. Aquí, este es como quien dice el mensaje de esta última parte. Sabemos que la Torah, las palabras de la Torah son vida, pero entonces no solamente leerlas, estudiarlas, sino adquirirlas y ponerlas en práctica en nuestra vida. Aquí una breve conclusión de Rabino Marco Lehmann que dice, en conclusión no debemos albergar aspiraciones vanas en lo que se refiere a los placeres corporales, a los bienes terrenales y a los hombres, perdón, a los honores de este mundo. Hemos de limitarnos a lo estrictamente necesario. En cambio, debemos aplicarnos al estudio de la Torá con el fin de llevar una vida digna y de adquirir sabiduría e inteligencia. También debemos contribuir a la armonía general y ganar fama imperecedera en la memoria de Dios. O sea, aquí la única fama que interesa, por decirlo así, fama, pero realmente hablamos de méritos, eh, eso es lo que nos interesa, ganar méritos delante de Hashem. Entonces será verdaderamente nuestra la ciencia de la Torá y florecerá para nosotros la vida maravillosa de los bienaventurados en el lugar donde los gozos puros y perennes alegran eternamente el espíritu inmortal del hombre. Básicamente esto se resume en lo que yo he escuchado y me gusta repetirlo de varios alumnos míos, no ágidas también, que vienen estudiando conmigo ya hace varios años, hace incluso creo que más de 10 años estudiando conmigo. Y yo mismo los veo y hoy día son personas totalmente distintas. Entonces, gracias a que a la Torá, a la enseñanza divina de la Torá, pero no una enseñanza que la vemos como un conocimiento, sino cómo eso empiezo yo a aplicarlo en mi vida y cómo precisamente al empezar a aplicarlo, cómo yo empiezo a comportarme de otra forma, cómo yo enfrento los problemas de otra forma, cómo yo asumo las dificultades de otra forma, cómo yo soluciono dificultades con mi prójimo de otra forma. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Le decía yo a esta persona, una alumna que me compartía esa experiencia, decía, Rap, desde que yo empecé a estudiar y hoy miro hacia atrás, en verdad, he cambiado mucho. Entonces, las dificultades están allí. A veces las dificultades cambian, no son las mismas, pero en este mundo es un mundo de pruebas, un mundo de dificultades, un mundo de a veces sufrimientos, un mundo donde tenemos roces, choques con personas, etcétera, dificultades de cualquier índole. Pero ¿qué fue lo que cambió entonces? Cambió la forma en que la persona asume su vida y enfrenta todas estas dificultades, incluso con una conciencia divina. Ya no lo ve como simplemente mala suerte o cosas así, sino que entiende la famosa expresión, todo es para bien, pero no solamente lo expresa, sino que lo trata de entender qué hay de bueno en esta situación que la persona está pasando y cómo puede aprovecharse de esa situación para poder seguir creciendo. Entonces, eso básicamente lo que genera adquirir la Torah. Cambia la vida, cambia el modo de pensar, cambia la manera en que se asumen las cosas, etcétera. Es como andar ahora en el camino con una luz en la mano y antes andábamos a tientas chocando por aquí y por allá, pero entonces con la luz de la Torah ahora tenemos más claramente el camino. Eso básicamente, por eso lo que dice la Mishnah dice, adquiere vida eterna, que logra precisamente hacer méritos para lo que realmente importa, que es el mundo venidero. Todo lo demás, si bien es cierto que podemos disfrutar de ello, todo lo material que tenemos aquí, es importante también agradecerle a Hashem por esas cosas y le pedimos a Hashem muchas veces porque nos aliviane ciertas cosas, necesidades de este mundo. Está bien, todo eso es importante, pero realmente es la adquisición de la Torá y el comportamiento que tenemos lo que acumula precisamente como méritos, lo que se acumula como méritos para nuestra vida eterna en la resurrección. Bien, básicamente ahí terminamos entonces esta Mishnah y pasamos a la Mishnah número 8, una Mishnah bastante corta, que dice, Rabbi Yohanan ben Zakkai recibió la tradición de
de Hillel y de Shammai. Él solía decir, si estudiaste mucha Torah, no te vanaglories de ellos, porque para eso fuiste creado. Es muy lógica, muy dentro de lógica entenderlo, pues la Torah no es para llenarnos de arrogancia, de ego. Hay mucha gente que a veces estudia con la intención de saber y demostrarle a otros que tanto sabe. Eso puede ser una cualidad no tan buena, pero es algo. Por lo menos la persona está estudiando y está preocupada por aprender, pero todavía tiene cualidades que refinar. Es como cuando escuchamos decir a veces, hay un dicho también en el judaísmo que decimos que el Yetzer Hará de los que estudian Torah es diferente a los que están todo el día en una yeshiva estudiando, lo que yo también tuve esa experiencia, estar todo el día en un college estudiando todos los días, era como una segunda casa. Entonces, uno está inmerso en Torah y escucha Torah por todos lados porque están todos estudiando muchos temas diferentes, etcétera. Todo lo que se habla es Torah, pero entonces uno pensaría que ahí no hay Yetzer Hará, pero sí, en realidad el Yetzer Hará que se presenta en las yeshivot, por ejemplo, o en los kolelín, es muy diferente. ¿En qué sentido? Muy diferente al que está afuera, a la persona que está en la calle trabajando, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces el Yetzer Hará de que está estudiando se presenta como una manera de hacerle sentir que sabe mucho, la arrogancia, mostrarse un poco delante de sus compañeros, etcétera. Entonces, es precisamente lo que no se debe hacer. O sea, a final de cuentas, dice, para esto fuiste creado, o sea, para el estudio de la Torah. Entonces, ¿de qué enorgullecerse? Ahora, sin embargo, ahí surge una pregunta. ¿Está mal entonces alegrarse por el estudio, por lo que yo adquiero, por lo que conozco? Porque realmente cuando estudiamos encontramos a veces enseñanzas muy, muy bonitas, como que se nos ilumina un poco el rostro a veces cuando encontramos con una respuesta de algo que a veces nosotros preguntábamos o encontramos explicaciones bastante hermosas, bastante profundas de algo. Experimentamos una alegría. De hecho, en el 9 de Ab, que es un día de ayuno público en el judaísmo, tenemos la prohibición de estudiar Torah. Es el único día en el año en que se nos prohíbe a los judíos estudiar Torah. Y aún así, no es que dejemos de estudiar Torah, sino que se nos permite estudiar lo que tiene que ver con el día. Entonces, ¿por qué se nos prohíbe? Porque la Torah causa alegría y es un día de ayuno, es un día de tristeza, un día de aflicción por la destrucción del templo y por otras muchas desgracias que han ocurrido justo en esa fecha. Vean que todo no es casualidad. Entonces tenemos nosotros la obligación no solamente de ayunar, porque el ayuno no sirve de nada si no hay teshuvah, sino también afligirnos por todas estas desgracias que han pasado en el pueblo de Israel. Y como la idea es afligirse, como la idea es estar reflexionando, analizando y ojalá corrigiendo, haciendo teshuvah, entonces se nos prohíbe que estudiar cosas de Torah que nos alegren. La Torah, porque está hecho la Torah alegra el corazón del hombre. Y es cierto. O sea, si eso alegra, ¿cómo podemos entender esto que Yohanan Ben Zakkai dice? Bueno, primero él no dice que no te alegres, él dice si estudiaste mucha Torah, no te vanaglories. Entonces, eso son cosas diferentes. Puede uno alegrarse totalmente, la Torah produce alegría, pero el punto es no llenarse de orgullo o precisamente aquí encontramos un caso, por ejemplo, que el Talmud cuenta en Pesajín 6b, que Rab Sheshet, un sabio de esa época, repasaba su lección cada 30 días y que entonces clamaba él entusiasmado, alégrate alma mía, alégrate pues he estudiado la ley escrita y la ley oral para bien tuyo. Entonces los sabios objetan y dicen, no es así, puesto, o sea, no es así del tema de que no se debe entender esta Mishnah como que no nos alegremos, que no nos llenemos de esa alegría al haber estudiado, de sentirnos orgullosos, porque ese es el punto. Cuando hablamos de orgullo, muchas veces se entiende el orgullo como algo negativo, pero otras veces decimos, me siento orgulloso. Entonces, ese orgullo ahí no tiene una connotación negativa. Entonces vemos que como cualquier otra cosa en este mundo existe la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Hay expresiones
o por ejemplo cuando hablamos del ego, también es otro ejemplo, encontramos que hay un ego positivo y un ego negativo. Todo eso también ya lo hemos hablado en otras clases, y entonces hay que entender cuál es el ego negativo y cuál es el ego positivo. Acá hablamos también que precisamente cuando una persona se siente orgulloso de ser judío, se siente orgulloso de ser noájide, se siente orgulloso de lo que aprendió, de lo que ha estudiado, de lo que está avanzando. Así como Rab Sheshet decía, alégrate alma mía, o sea, sentía orgullo de lo que estaba estudiando y de lo que había adquirido. Entonces, no es que la persona no pueda alegrarse, y por eso los sabios objetan diciendo que debemos aprender la Torah con un propósito distinto, el de alcanzar la meta final. Pues Dios dijo, si mi alianza, o sea, la Torah, no existiera, yo no hubiera creado ni el día, ni la noche, ni las leyes del cielo y de la tierra. La respuesta a esta objeción es que el primer objetivo del estudio de la Torah es el ennoblecimiento del alma. Entonces, ennoblecimiento es como que dice que se genera humildad. Se debería el estudio de la Torah y la adquisición de la Torah conducir a la humildad. Pero ¿qué es la humildad? La humildad de cierta forma lleva orgullo, es orgullo sano. Por eso el Rebe dice, la verdadera humildad es cuando somos conscientes de lo que tenemos, de nuestros talentos, nuestros regalos, dones divinos que Hashem nos ha dado, pero sabemos que se los debemos a Él. Entonces, eso es humildad. Entonces, el estudio de la Torah conduce a la humildad porque la persona, en el caso pues, del judío, que somos, que nuestro pueblo recibió esta Torah y heredamos de nuestros ancestros toda esta enseñanza, pues nos da orgullo, un orgullo sano de pertenecer al pueblo de Israel y de ser precisamente quienes llevamos a la práctica esta ley. Lo mismo que el Noágida. El no ágida también se siente orgulloso de ser no ágida, se siente orgulloso, no debe sentirse apenado por lo que los otros digan, porque lo ven de pronto raro que ya dejó de hacer ciertas cosas. Entonces, hay un orgullo sano, y ese orgullo precisamente es, eh, debe estar acompañado de humildad, porque sabemos que entonces la Torá o las cosas que hemos adquirido, que hemos avanzado, cómo ahora nuestra vida ha cambiado, cómo nuestra visión de las cosas ha cambiado, se debe a Hashem, bendito sea, y gracias a eso precisamente podemos estar alegres con lo que adquirimos. Por lo tanto, tenemos derecho a regocijarnos por los conocimientos adquiridos. Lo único que reprueba Rabbi Hanan es la vanidad y la presunción. Entonces, lo que el sabio está reprobando aquí es el tema que estamos diciendo, ese orgullo negativo, donde se convierte en vanidad. Eso es lo que él dice. Esto, para eso no es la Torah. O sea, la Torah fue creada para conducirnos a la humildad. Para eso fue creada. Y esa humildad sí lleva un regocijo, pero no un regocijo lleno de ego, donde te sientes sabio, donde te sientes superior. Eso es lo que el sabio reprende aquí, que la persona deba desarrollar. Debe mantener la humildad, y entre más estudie, precisamente más humildad debe desarrollar. Eh, sobre esto también, eh, dice acá, nuestros sabios enseñan del Talmud, al final del Tratado de Kiddushin, que si un hombre cumple con su deber de contribuir al objetivo de la creación, el pan de cada día no le faltará en esta vida. Ahora bien, el objetivo más noble de la existencia humana es el reconocimiento de Dios. Por eso, por eso aquí hay una participación también para las naciones. En el momento que reconocen al único y verdadero Dios, han empezado a cumplir el propósito que Hashem tiene destinado para las naciones. Ese es el objetivo. El objetivo, lo demás que cuando hablamos aquí que no le faltará el pan, podemos tomarlo como parnasá y todas las otras cosas, pero también podemos entenderlo como todo lo que viene después de este reconocimiento. Es decir, va a haber siempre situaciones, siempre vamos a estar en constante avance, vamos a estar en constante desarrollo, preguntas, indagaciones sobre nuestro estudio, sobre la Torah que estudiamos, etcétera. Eso va a pasar, pero todo empieza por algo básico, fundamental e importante, que es el reconocimiento de Dios.
hay muchas herramientas hoy día desarrolladas intelectualmente que están allí para ayudar a las personas. Hablamos hoy día de la metacognición, de la, eso lo menciono también al final de mi libro, lo que es la inteligencia emocional, por ejemplo, que se enseña hoy día. Una persona no tiene que, entre comillas, no tiene que buscar a Dios para aprender a gestionar sus emociones de una manera correcta. Entonces, hoy día hay sabiduría que ha fluido al mundo a través de la psicología, de otras áreas, que permiten, le pueden permitir a la persona llevar una vida un poco más tranquila, un poco más, eh, menos llena de problemas, o por lo menos con una buena resolución de los problemas, con teorías o como conciencias como estas, con conocimientos como estos de la, se llama de la gestión de las emociones. Pueden buscar sobre eso, hay mucho sobre eso y es bueno, es algo bueno. La inteligencia emocional también se llama eso. También la metacognición enfocada a la educación. Es decir, hay muchas herramientas desarrolladas que pueden, y libros, hablemos también de libros de autoayuda que también ayudan a las personas. Hay teorías que hay allí o conocimiento que puede ayudar a una persona, pero hay algo, a veces eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Eso puede ayudar, pero ¿dónde empieza el verdadero comienzo de la persona? Cuando reconoce a Dios. Entonces, lo demás, el pan va a venir después, es decir, las otras preguntas a nuestros problemas, nuestros interrogantes, nuestras dificultades en la vida, nuestras, cómo enfrentamos nuestros problemas, etcétera. Ese pan, es decir, ese alimento va a llegar. Hashem va a ir poniéndolo, lo va a ir dando a la persona, pero se necesita que haya un reconocimiento precisamente de Dios y el cumplimiento de sus mandamientos con la ayuda del estudio de la Torah. Entonces, eso es lo que hace diferente a aquella persona judía, perdón, no judía, que de pronto tiene esa conciencia de Dios que habla a las naciones. ¿A qué me refiero con eso? Pues la conciencia de Dios de las naciones es para algunos que existe un Dios, para algunos que otros creen en que existe un Dios. Yo no creo en eso, dicen algunos. Entonces, sí hay alguna idea de Dios, aunque no crean o no lo acepten, etcétera, pero hay una conciencia, entre comillas, de Dios. Pero es muy diferente a la conciencia que ya adquiere el no ágil. Es una conciencia real y una conciencia donde él está, valga la redundancia, consciente de la verdad de que Dios existe, ¿ya? Y eso cambia mucho la situación. Entonces, si bien es cierto que en las naciones existen conocimientos que pueden ayudar a una persona a ganarse el pan, me refiero a solucionar sus problemas, me refiero a poder gestionar sus emociones en dificultades, un montón de cosas que suceden en este mundo. Esto se va a potenciar muchísimo más cuando la persona reconoce a Dios y en eso el noahida se diferencia al resto de los no judíos que si bien son noágidas en lo que es, digamos, la generalidad, pero hablamos de noágidas hoy día generalmente las personas que tienen la conciencia de serlo, no solamente que lo son, aunque no estén todavía errados, porque en el mundo solamente existen judíos y no ágidas, entonces algunos no tienen esa conciencia, pero el no ágida que hablamos hoy día es aquel que precisamente es consciente de que existe un Dios, y no solamente eso, sino que es consciente que él tiene un deber con ese Dios, que son sus siete leyes, que son todo lo que él estudia, profundiza, y en la medida que se sumerja en todo esto, precisamente Hashem le va a hacer, le va a proveer pan, o sea, le va a proveer solución, le va a proveer conciencia, imbuir de conciencia divina en cada una de las cosas de este mundo, inclusive las dificultades. Por eso repito acá, dice en el Tratado de Kiddushin, está dicho que si un hombre cumple con su deber de contribuir al objetivo de la creación, el pan de cada día no le faltará en esta vida. Ahora bien, el objetivo más noble de la existencia humana es el reconocimiento de Dios y el cumplimiento de sus mandamientos con la ayuda del estudio de la Torah. Por eso, la sentencia de Rabban Yohanan Ben Zakkai puede interpretarse de la manera siguiente. Si has aprendido mucho Torah, no necesitas luchar y usar la fuerza para retener el bien.
No necesitas correr tras la felicidad. Dios te alimentará y te dará y te hará feliz porque sirves la finalidad de la creación, porque has sido creado para estudiar y aplicar las enseñanzas de la Torá. Existe también otra interpretación similar que os proponemos a continuación, que dice, Moshe recibió la Torá de Dios en el monte Sinaí, la transmitió a su discípulo Yoshua y este a sus propios discípulos, y así sucesivamente hasta la actualidad. También nosotros tenemos la obligación, nosotros en este caso la de los judíos, tenemos la obligación de transmitir a nuestros alumnos lo que hemos aprendido, y por eso la tradición. O sea, por eso vamos a ver ahorita con la misma que viene. El pueblo judío, su preocupación principal es que la Torá no se pierda. Hay otras preocupaciones, etcétera, sí. Pero vamos a ver con la Mishnah que viene a qué nivel llega de preocupación los sabios para que esta Torah no se pierda. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es el tema de la Torah, el Talmud, le llamamos Torah oral, a pesar de que hoy día está escrita. Estaba prohibido escribirla, pero precisamente por el temor que existía que con el Galut, el exilio que era el más largo que venía, o sea, este en que estamos, se perdiera la Torá, los sabios prefirieron escribirla, o sea, transgredir, entre comillas, un precepto con tal de conservar la Torá, y eso precisamente es lo que a nosotros debe importar. Ahora, como judíos también con las naciones, también tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje que a ellos les corresponde también. Obviamente ya hemos hablado que sin proselitismo, pero sí tenemos que ser activos en el punto de ayudarle a aquellos que quieren aprender. Ahora, dice aquí, hablando de la enseñanza no es algo que compete solamente al judío, porque si el noágida estudia y aprende bien y profundiza, puede también y debe enseñar, manteniendo lo que ya hemos dicho, nada de proselitismo, estas cosas, simplemente aquella persona que también quiere orientación, que está en ese camino de aprender, pues se le debe enseñar. Por eso el no ágil también debe preocuparse no solamente a ser un eh, oyente de las enseñanzas y un alumno, sino también debe procurar enseñar. Siempre somos maestros. No significa que porque yo no tengo un grupo, porque yo no tengo gente, no, entonces no enseño, no, siempre somos maestros. Incluso debe enseñar que hasta los niños pueden enseñar, hasta los niños judíos pueden enseñar, dice él. ¿Por qué? Porque dice, si sabes Aleph, enseña Aleph. Es decir, si sabes algo y lo sabes bien, aunque sea poco, que sea pequeño, enséñalo. Ya. Porque para eso es la Torah también. Entonces dice, el que acumula los más prodigiosos tesoros de la sabiduría solo para él mismo, no cumple con el objetivo de su vida. Y pues cuando él muere, aquellos tesoros quedan enterrados con él y el mundo no los aprovecha. La sentencia de Rabban Yohanan Ben Zakkai entonces admite la interpretación siguiente. Si has aprendido mucha Torah, no guardes lo bueno para ti, pues has sido creado para eso. Es decir, no solo para aprender, sino también para enseñar. Eso es lo que podemos interpretar de otra forma la Mishnah. Si esta última interpretación es la verdadera, se adapta maravillosamente a las circunstancias de la vida del gran maestro, ya que Rabán Yohanan hizo todo lo posible por aprender y por transmitir los conocimientos, y en medio de las ruinas del templo y de la desintegración de nuestro estado, no pidió otro favor al emperador romano vencedor que el de crear una escuela en la ciudad de Yavne para así salvar de la destrucción a nuestro más preciado tesoro, que es la Torah. Ahora, ¿qué pasó aquí? El rabí de esta Mishnah, que es Rabí Yohanan Ben Zakkai, hay una historia que cuenta que precisamente en la época del emperador, creo que era Adriano, si no estoy mal, un segundito, me confirmo aquí. Vespasiano, Vespasiano. Hay una historia que precisamente cuenta que, bueno, cuando estaba Israel bajo el dominio romano en este punto, eh, el Roma, digamos, estaba presionando y destruyendo al pueblo en el aspecto también político, vamos a decirlo así.
Sin embargo, cuenta la historia que vieron un día un funeral, se parecía ser de una persona muy importante. Venían los alumnos de ese maestro cargando el ataúd para llevarlo a su entierro. Entonces hasta los soldados romanos vieron esto como todo el respeto que se estaba. Hasta ellos dejaron pasar sin ningún problema a estos alumnos que llevaban a su maestro a darle sepultura. Y ellos pasaron y cuando salieron ya a cierta distancia, bajaron el ataúd y en él estaba Rabí Yohanan ben Zakkai, vivo. Él solamente iba escondido. Él iba escondido allí porque quería pasar como ese cerco de seguridad y poder entonces ir a hablar con el emperador Vespasiano. Y así lo hizo. Dice que el emperador Vespasiano se impresionó mucho ante la presencia de San Rabino, mostraba que era una persona importante, y esa manera de hablar de que es una persona importante, no necesariamente porque tuviera un séquito de seguidores o tuviera riqueza o algo así, no, sino que mostraba en verdad su grandeza, que el emperador Vespasiano pero sorprendió mucho y le dijo como que pidiera un deseo, que él estaba dispuesto a conceder lo que él quisiera. Y ante la situación política que vivía Israel, él pudo haber pedido negociar sobre cosas políticas para el pueblo, que de pronto le beneficiaba en ese momento al pueblo. Pero él dijo, lo que quiero es que se me autorice, se me dé el permiso para construir una yeshiva en Yavne. ¿Verdad? Y el emperador sonrió así como quien dice, bueno, o sea, qué oportunidad tan grande le di a esta persona y lo desaprovechan algo así como esto. Pero al final de cuentas, el imperio romano cayó, como sabemos, pero hoy día todavía seguimos manteniendo nuestro tesoro, que es la Torá. Entonces, eso es precisamente una de las enseñanzas del sabio de la Mishnah. O sea, la Torá misma es nuestro tesoro, por eso dice, si estudiaste mucha Torá no te vanaglories en ellos, y él mismo es un ejemplo vivo de eso, de cómo precisamente a nosotros nos debe importar nuestra Torá, e incluso en esa situación política complicada para Israel, vemos que él no pidió otro favor al emperador romano más que crear una escuela en la ciudad de Yavne para salvar así la destrucción general del pueblo más preciado, porque la verdadera destrucción es esa, que se pierda toda la Torá y que el pueblo se olvide de la Torá. Entonces, él mismo vemos cómo pone en práctica su consejo al decir, bueno, no es para vanagloriarnos, pero obviamente es un tesoro que debemos darle a continuación, que tenemos que enseñar. Tanto así, que él se preocupó por crear una yeshiva. Eso es básicamente lo que nos viene a enseñar aquí esta Mishnah. La importancia no solo de adquirirla, la importancia no solamente de regocijarnos en ella, sino también transmitirla. Lo mínimo que se exige de una persona es transmitirlo a sus hijos. Lo mínimo, porque obviamente siempre, como decíamos, somos maestros de una u otra forma. Bien, ahí terminamos la Mishnah número 8. Voy a empezar la Mishnah 9. De pronto la dejamos un poquito empezada. Dice la Mishnah 9. Dice, 5 discípulos tenía Rabán Yohanan ben Zakkai, y son los siguientes. Rabí Eliezer ben Orcanus, Rabí Yoshua ben Hananiah, Rabí Yosef a Cohen, Rabí Shimon ben Netanel y Rabí Elazar ben Araj. Él solía mencionar sus cualidades de la siguiente manera. Rabí Eliezer ben Orcanus se parece a una cisterna cementada que no pierde ni una gota. Rabí Yoshua ben Hananiah, bienaventurada la madre que lo engendró. Rabí Yosef a Cohen es un Hasid, un hombre piadoso. Rabí Shimon ben Netanel teme el pecado. Rabí Elíasar ben Araj es un manantial que no se agota. Rabí Yohanan ben Zakkai solía decir, si todos los sabios de Israel se hallaran en un platillo de la balanza y Eliezer ben Orcanos en el otro, este pesaría más que todos. Abba Shaul le citaba diciendo, si todos los sabios de Israel, incluido Eliezer ben Orcanos, estuvieran en un platillo en la balanza y Eleazar ben Araj en el otro, este pesaría más que todos ellos. Vemos precisamente cómo un maestro exalta a sus alumnos en sus cualidades. Eh, pero vemos precisamente
que está resaltando 5 alumnos. Ahora, no significa que el sabio haya tenido 5 alumnos, obviamente, tuvo muchos más alumnos, pero estos son alumnos los más sobresalientes que tuvo. Y como vemos, los está elogiando. Son palabras muy, muy grandes y muy hermosas con las que está elogiando a sus alumnos. Y obviamente sus alumnos reciben esto con humildad. Pero eh, es importante que, digamos, con respecto a Rabbi Eliezer ben Horcanos, que la primera parte de la Mishnah dice él tuvo 5 alumnos, la segunda empieza a elogiarlos y empieza hablando de Rabbi Eliezer ben Horcanos. Entonces, que él es precisamente como una cisterna cementada, o sea, que está completamente pulida por dentro, que no pierde ni una gota. La palabra pierde aquí se traduce así como pierde, pero también se puede entender como que no destruye una gota. Eh, él exalta aquí el sabio, está exaltando a su alumno Rabbi Eliezer precisamente. Podríamos pensar, por ser un alumno que tiene una excelente memoria, el conocimiento que adquiere, pues lo va guardando y no lo dejan que se le escape nada. Es lo más lógico pensar en eso. Sin embargo, no siempre, sabemos nosotros acá por la analogía que él hace de esta cisterna que no deja escapar ni una gota, que no, pero la palabra pierde le da otro sentido. ¿Qué significa? Que una persona puede tener una cisterna completamente bien sellada, no se le escapa el agua, pero el agua se pudre o se llena de microbios o se llena entonces de pronto de algas, etcétera, de mal olor. Entonces, no necesariamente un recipiente que no deje escapar una gota puede ser bueno a veces. Por eso cuando él dice aquí que no pierde ni una gota, lo podemos entender también en el hebreo como que no destruye, es decir, no solamente que retiene el conocimiento, sino que es como un manantial para el que bebe de esta cisterna, un agua, digamos, sí, un agua completamente como si fuera un manantial. O sea, eso se refiere que no pierde ni una gota, o sea, no daña, sino no solamente recibe, no solamente en verdad él tenía un ávido manera de estudiar de cualquier sabio, o sea, dice que no pierde ni una gota, no solamente que memorizaba o tenía buena memoria, sino que él aprendía todo lo que pudiera aprender de los sabios. Hay temas en los que uno de pronto tiene más afinidad, hay temas que a uno le gustan, le apasionan, y hay otros temas que uno estudia porque realmente tiene que estudiarlo, pero de pronto no es que le apasionen tanto, pero uno lo estudia por la responsabilidad que conlleva y que tiene que aprender de esos temas. Pero hay otros temas que puede ser que apasionen, entonces a veces nos sentimos emocionados por esos temas y por los otros de pronto no tanto. Pero el punto aquí es que algo que se exalta de Rabí Eliezer Ben Horcanos es que él bebía con sumo interés las enseñanzas de todos los sabios, inclusive que fuera un tema de pronto en lo que de pronto él no le apasionaba tanto, pero aún así, por el solo hecho de ser palabras de Torah, lo bebía con mucho interés, con mucho amor, y a eso se debe que no dejaba escapar ni una gota, sea la que fuere. Pero no solamente no la dejaba escapar, sino que tenía la capacidad de embellecerla, tenía la capacidad de él mismo también, digamos, completar, de crear este manantial para sus alumnos también. Conservaba perfectamente todos los preceptos en su mente, los preceptos religiosos y también científicos que le enseñaba su maestro. Y precisamente la capacidad que él tiene de que eso que él adquiere, no solamente que lo mantiene, sino que lo hace, lo mejora, vamos a decirlo así. A tal punto que es como ese aljibe que el agua se encuentra fresca y completamente como si no le pasara el tiempo. Entonces, a eso se refiere con el tema de no perder ni una gota. A eso se refiere el sabio. Eh, Eso básicamente es con respecto a las virtudes de Rabí Eliezer Ben Horcanos. Ahora, ¿qué podemos aprender? Pues lo que estamos diciendo. Eh, Tenemos que aprovechar cada palabra de Torah que aprendemos, no solamente aquellas que nos apasionan, sino aquellos temas que también son importantes. Cualquier cosa de Torah que podamos aprender es buena y ojalá tomarla
adquirirla y también poder, como ya dijimos en la Mishnah anterior, enseñarla a otros como ese manantial que se adquiere, que la persona adquiere. Esa es una de las cualidades que está exaltando aquí Rabí Yohanan Ben Zakkai de su alumno, Rabí Eliezer, perdón, Rabí Eliezer y Ben Horcanos. Bien, ahora tenemos otro alumno, Rabí Yoshua Ben Hanania, otro alumno que también exalta y dice, bienaventurada la madre que le engendró. Entonces, parece más un halago, un elogio a la madre de Rabí Yohanan Ben Hanania. No parece que fuera dirigido un elogio a él, pero sí, el elogio está dirigido a Rabí Yohanan Ben Hanania, que es obviamente fruto de su madre, y precisamente eso significa, ¿qué significa? Que él es lo que es gracias a su madre. Y ahí explican los sabios también que la influencia de la madre en los hijos, obviamente nosotros sabemos que incluso en psicología se explica que la figura paterna y materna son diferentes, pero precisamente aportan mucho al, al- a la educación de los hijos, crecimiento en la familia, aportan las dos figuras, son importantes. Pero los sabios dicen que la influencia de la madre en la vida de los hijos es mucho más, no voy a decir que importante, sino que ¿cómo diría yo? Se manifiesta, toma mucha importancia en el hijo, ¿ya? Entonces, eso es bueno y eso es también algo que si obviamente te enseñan cosas que no son, pues se influye, pero de manera negativa. Pero aquí se elogia a la madre de Rabí Yehoshua ben Hanania. ¿Por qué? Está contado en la Gemara que ella llevaba a su hijo como en una canastica, en su cochecito. No sé si había un coche como lo entendemos hoy día, pero por lo menos ahí transportaba a su bebé, a Rabí Yehoshua ben Hanania, un bebecito recién nacido, y lo ubicaba en la casa de estudio, en los Batei Midrash. Allá lo ponía ella y ahí él pasaba todo el día escuchando Torah. Y uno pensaría que no escuchan, ya el Rebe nos ha dicho que incluso los niños son como una esponjita, escuchan más que nosotros, requieren mucho más solamente, y tanto que ellos no tienen como el filtro que ya tenemos los adultos, como de separar lo que no es bueno, lo que no hay que escuchar. Pero acá tenemos a un niño inmerso, escuchando las palabras de los sabios, estudiando, aún a esa temprana edad, y eso obviamente que no fue en vano, tuvo su influencia en él. Llegó a ser un gran sadik, tanto como lo elogia su maestro acá. Pero eso empezó desde pequeño. ¿Y quién tener un bebé? Él no podía ir a las casas de estudio. Pues, ¿quién influyó allí? Su madre. Su madre lo llevaba, y por eso es que el elogio va dirigido a él, pero también va dirigido a su madre, que porque precisamente los padres influimos en nuestros hijos, ya sea positiva o negativamente, pero precisamente ellos están ahí absorbiendo no solamente lo que ven, sino también lo que escuchan y sus comportamientos, etcétera. Entonces, acá tenemos a un sabio que su madre es digna de elogio, porque aún desde pequeñito lo puso a escuchar palabras de Torah. Y esto precisamente causó que él creciera también, o sea, inmerso en todo este estudio, hasta el punto que su maestro le elogia y llegó a ser uno de los alumnos sobresalientes de él. Entonces, es importante aquí analizar eso, la influencia de los padres, sobre todo la influencia tan fuerte que tiene la madre en sus hijos, y que entienda esa responsabilidad también para poder aprovechar esa labor, ese encargo, vamos a decirlo así, porque como sabemos los hijos son prestados, ya son Hashem, a los padres les pide cuentas de esas almas que depositó ahí en, en en sus manos. Ya cuando el hijo crece, pues ya él mismo da cuentas, tiene que responder a Hashem, pero Hashem le pide cuentas a los padres hasta cierto punto. Entonces, ese es el papel, digamos, o la importancia en este caso de la madre, de la influencia de los padres, especialmente de la madre. Entonces, acá dice otro comentario, dice las relaciones entre padres e hijos.
En nuestra Mishnah, Rabbi Yohanan ben Zakkai proclama que la madre de su discípulo es una mujer bienaventurada, pero no dice nada del padre. En cambio, el rey Shlomo hace resaltar la alegría del padre que tiene un hijo virtuoso y puro, como dice el proverbio, un hijo sabio llenará de gozo a su padre y un hijo insensato llenará de dolor a su madre. Y más adelante, el proverbio 15:20 dice, un hijo sabio alegrará a su padre y un hombre insensato hace que su madre, hace de su madre una persona despreciable. O sea, es preciso explicar por qué en los dos versículos la satisfacción de tener un buen hijo se atribuye al padre y la tristeza de tener un hijo necio se atribuye a la madre. Dice, la ley judía prescribe que el hombre tiene el deber de casarse y de asegurar la perpetuación de la especie. A la mujer no le incumbe semejante obligación. Ella está libre de no contraer matrimonio si lo desea. Esto es con respecto eh, a la halajá, a la ley judía. O sea, la mujer, por ejemplo, pasa mucho que, bueno, vamos a decirlo así, para no complicarme. El hombre, la obligación de tener descendencia es del hombre. Obviamente, para tener descendencia necesita una mujer, tiene que casarse. Pero la obligación recae sobre el hombre en esto que estamos diciendo. Eh, A la mujer no le incumbe semejante obligación. Ella está libre de no contraer matrimonio si así lo desea. El piadoso rey Shkiyahu se encontraba gravemente enfermo cuando, por orden de Dios, el profeta Yeshayahu se presentó ante él y le anunció que su muerte estaba cercana porque se había quedado soltero. Ishkiyahu trató de disculparse alegando que, según una profecía, de haber tenido hijos, estos hubieran sido malvados e impíos. De todos modos, replicó Yeshayahu, debiste cumplir con tu deber sin pararte a pensar qué le sucedería a tus hijos. Yahu rezó a Dios y Dios le curó. Cuando se hubo recuperado, el rey se casó y el hijo que tuvo fue Menashe. Fue efectivamente un mal soberano que le causó grandes desgracias a Israel. O sea, él había visto por profecía que iba a tener un hijo malvado. Dijo, por eso no me voy a casar ni voy a tener hijos. ¿Para qué? No quiero traer este problema. ¿Y qué pasa ahí? Hashem le está causando la muerte, le va a causar la muerte si no se casa. Entonces le dice el profeta, pero es que yo vi que voy a tener un hijo malvado, por eso no me he casado. Y el profeta en pocas palabras le dice, ese no es tu problema, tú tienes que cumplir tu obligación. O sea, tú cumple tu obligación, los planes de Hashem, él se encargará y tampoco tiene por qué entender todos los planes de Hashem. Tu obligación es tener hijos. Ya, esa es tu obligación. Y efectivamente así fue, se casó, se curó y efectivamente tuvo un hijo malvado. El hombre debe cumplir con su deber y si sus hijos toman el camino del mal, tiene al menos el consuelo de haberse sometido al mandamiento divino. Escuchen esto. Esta historia, justo esta historia, fue algo que también una vez le escuché a mi rabino, a uno de mis rabinos, donde hablaba precisamente de los hijos, sobre el tema que los padres acá en el judaísmo es una misbah, las leyes no ágiles es una obligación lógica de que transmitamos precisamente estos valores a los hijos. La educación de los hijos es importante, por lo que estamos diciendo en su momento. De nada sirve aprender todo lo que hay que aprender y llevarlo a la tumba. No, tenemos que transmitir esto. A nuestros hijos mínimamente es lo que se pide. Entonces, obviamente es diferente tener un hijo pequeño. Algunos han tenido eh, ese- esa felicidad de estar en el camino no ágida con hijos pequeños y poder estar estructurándoles todo su crecimiento basado en las enseñanzas de la Torá. Ha sido maravilloso. Tienen que agradecerle mucho a Hashem por eso. Pero también encontramos personas que de pronto hoy día llegan a conocer todas estas cosas. Sus hijos ya están grandes, ya no tienen ninguna eh, autoridad, vamos a decirlo así, más que un consejo, etcétera, pero sus hijos tan grandes ya están siendo independientes, es muy difícil a veces que escuchen. Entonces, primero, cada cosa llega en su momento perfecto, primeramente. No es un motivo para lamentarse, ay, si hubiera sabido esto, tal vez mis hijos no estuvieran tal de cual forma, fueran mejores, etcétera. No es para lamentarse. Hashem es perfecto y todo llega en el momento perfecto, pero tenemos esa obligación de transmitir. Ahora que se saben estas cosas, los hijos tan grandes, pues de alguna manera puede haber un consejo, una orientación, ya no son personas que están completamente bajo nuestro dominio, vamos a decirlo así,
pero por lo menos sí puede uno dar un consejo y una orientación, esperando y rogando que ellos atiendan. ¿Por qué digo esperando y rogando? Porque al final puede ser que no escuchen, con todo lo que se oye en la juventud, la rebeldía, etcétera. Entonces, puede pasar que el hijo tome un camino, como el caso del hijo del rabino, del rey Hizquiyahu, tome un camino errado. Entonces, pero ¿cuál es la obligación que hay que cumplir? La obligación es enseñarle cuando tenemos la obligación de educarlos. Ya llega cierto momento en que no está bajo nuestra obligación. Por eso puede pasar que personas siendo personas muy justas, muy estudiosas y temerosas, tengan hijos malvados. Malvados, no necesariamente estamos hablando de un criminal. Malvado en el lenguaje de la Torah es alguien que no está cumpliendo los preceptos, que está violando los mandamientos, etcétera. Algunos los cumple, otros no los cumple, etcétera. O hay gente que se alejó completamente de los preceptos, un judío que ya prácticamente como decimos, se asimiló. O sea, no se comporta como judío de ninguna forma. Entonces puede pasar y pasa. Hay alguien me comentaba también de un rabino importante en cierta ciudad de Israel que su hijo había tomado un camino errado, camino de homosexual, gay. Entonces, ¿cómo puede ser que de un sabio tan importante y una persona temerosa a Hashem surja alguien así? Entonces podemos asumir que lo educó mal, que tal cosa. No, estas cosas pasan porque es un tema de las almas. Por eso aquí el profeta le dice, cumple tu objetivo. Tú tienes que traer hijos y educarlos. Pero ya qué pase con él más adelante, eso es responsabilidad de él. Entonces, ¿qué pasa si un padre educa a sus hijos y lamentablemente los hijos toman caminos errados? Pues por lo menos debe sentirse satisfecho y tranquilo de que hizo lo que en sus manos estaba su obligación. Ya el hijo creció, él rendirá sus propias cuentas, pero el padre por lo menos se queda con la tranquilidad de que lo que hizo es lo que le tocaba, ¿ya? Pero es muy diferente una persona que de pronto no hizo lo que tenía que hacer, educar, pues va a estar con el sentimiento de arrepentimiento, de sentimiento de sentirse mal precisamente porque no hice tal o cual cosa. Bueno, la teshuva no tiene ninguna barrera, eh, pero obviamente va a haber tranquilidad en aquel padre que hizo lo que le correspondía, aunque su hijo lamentablemente, y que Hashem nos libre, su hijo tome el camino contrario a la Torá. Entonces, por eso estamos hablando aquí que de esta Mishnah, de esta parte que elogian a Rabí Yehoshua ben Hanania, la influencia de su madre, por eso su madre también es elogiada. Sin embargo, vamos a continuar esta partecita aquí para terminar. Dice aquí, el hombre debe cumplir con su deber y y si sus hijos toman el camino del mal, tiene al menos el consuelo de haberse sometido al mandamiento de Dios. Eh, si por el contrario Dios en su bondad le concede hijos buenos, su alegría será tanto mayor. En cambio, la madre no experimentará ningún consuelo si tiene hijos pecadores, ya que la obligación de perpetuarse no existe para ella. Por lo tanto, su dolor será doble de cierto modo. Por eso dice Shlomo con razón que un hijo sabio alegrará a su padre y que un hijo insensato entristecerá a su madre. Así pues, la madre cuyos hijos viven de acuerdo con los preceptos de Dios, lo toma con más tranquilidad que el padre, ya que, en fin de cuentas, la finalidad de su casamiento no fue otra que la de engendrar hijos virtuosos. Esta esperanza fue lo único que la incitó a casarse. Sin ella, no lo hubiera hecho, ya que tenía derecho a permanecer soltera. Pero si el hijo tiene una personalidad tan eminente que su madre puede ser proclamada bienaventurada, la felicidad del padre será aún más grande. Por eso Rabí Yohanan Ben Zakkai dice, bienaventurada la madre que trajo al mundo a Rabí Yoshua Ben Hananiah. El mundo debe agradecerle este hijo más a la madre que al padre, pues el padre tenía la obligación de perpetuar la especie, mientras que la madre no se le aplicaba este mandamiento. Eh, para agradecerle a ella el haberse casado y haber dado
a la vida a tan insigne varón. Todo el mundo debe proclamar bienaventurada la madre que lo engendró. Ojalá todas las madres de Israel eduquen a sus hijos de tal manera que sus contemporáneos e incluso la posteridad lo recuerden bendiciéndolas. Esa es la obligación que tenemos como padres y exhortación que nuestros hijos sean ejemplares, sean justos de las naciones, sean personas también temerosas de Hashem. Aquí terminamos por el día de hoy. Quedamos ahí como en medio de esa Mishnah. Voy a leer aquí una pregunta. Si alguien tiene pregunta, puede levantar la mano. Dice acá Jonathan en el chat, dice el caso de Nahida que no tiene obligación de tener hijos, ¿cómo podríamos consolarnos si ellos cogen un mal camino? Bueno, primeramente, no ágidas sí tienen la obligación de tener hijos, no de la misma forma que el judío, en el sentido de que cuando se habla de obligación en el judío, tiene que tener, es el varón y tiene que tener dos hijos, un niño y una niña. A eso se refiere la obligación de ser fructíferos en el judaísmo. Pero en el noajismo sí existe la obligación de tener hijos, deben tener hijos. Solamente que no de esa forma como en el judaísmo. Por eso que en los noajidas pueden planificar, pueden decidir cuándo tener sus hijos, etcétera. Hay diferencias, pero sí existe una obligación de tener hijos. Y con respecto, eh, si toman un mal camino, obviamente es lo mismo que acabamos de decir. Ok, por acá levantó también la mano Moisés. Adelante, Moisés. Buenas noches, Rack. Buenas noches. Rap, era con respecto al matrimonio. Sé que como tal, Sí. el Noahida no tiene una ceremonia como el judío, pero sí es muy recomendable que se case por la prefectura, o sea, de manera civil. Ujú. Este, pero le quería preguntar, yo estoy próximo a quererme casar. En ese Ujú. caso, usted podría hacer un video o cómo se haría ahí. Ujú. Quería saber ahí. Ah, ya, o sea, quisiera que como que se hiciera de pronto una clase explicando un poco más detalles de cómo debería ser, qué consejos, algo así, ¿sí? Sí, sí, y es más, quería Mm. decir por lo menos, yo soy de Venezuela, ¿verdad? Y me Sí. quería casar, pero entonces aquí hay muchos problemas de luz y todo, entonces yo, como, no sé, está como esa costumbre, esa idea, como Ujú. que usted, no sé, que se necesitaría, si se podría, que usted se grabara y yo después poner ese video, o no sé si, Ujú. o sea, para que Ujú. nos diera una bendición. Pues yo sé que no, Ujú. Sí, sí. no es Te lo entiendo, común, te entiendo. pero, o sea, Ujú. me gustaría, pues, o sea, no dejar Sí. de quizás tener esa esencia, pues, de tener una bendición ahí. Claro que sí, te entiendo perfectamente y muy bonito. Primero felicitarte por esa decisión y que Hashem te ha puesto una esposa y que sea mucha alegría, que vengan hijos también temerosos de Hashem, que ustedes también sean muy sabios para criarlos y poder mantener toda esta enseñanza. Te felicito por eso. Amén. Sí, no habría ningún problema. Podríamos hacer, yo puedo hacer un video sin ningún problema. Eh, es un video, como tú lo comentas, como de pronto una breve enseñanza que tú compartas allá con tu familia, una bendición también para ustedes. Pues sí, no habría problema. Creo que tienes mi número ahí por el grupo de la fundación. Me puedes escribir Sí, y sí. me explicas más o menos para cuándo es y lo podríamos hacer, no hay problema con eso. Muchas gracias, Rax. Sí, porque tenía mucho la duda porque, o sea, yo vengo tiempo trabajando mi espiritualidad, acercándome un poco a Ujú. Hashem, mi pareja escuchándome. También, entonces, claro, yo estoy más activo, pero ya está más de acuerdo, pues, de que no estamos, o sea, no somos cristianos. Claro. Y a pesar de que todos nuestros familiares lo son y todo, estábamos diciendo, entonces llegamos a la cruciada de, bueno, vamos a casarnos, pero nosotros no, no queremos que nos casen pastores ni nada por el estilo, o sea, hacerlo Claro. por el civil y tener la bendición de un rabino como la Torah manda, pues. Claro, perfecto, sí, sí, sí. Bueno, ese tema del matrimonio, ya como oficiar un matrimonio es precisamente algo muy incipiente, pero obviamente algunas opiniones se puede. Hay quienes lo hacen también, el rabino Groisman lo ha hecho. Pero bueno, en este caso obviamente es una bendición, es un buen deseo, es compartir un Divrei Torah, no hay ningún problema con eso, sería muy contento de hacerlo. Entonces me escribes y me dices cuándo lo necesites y te lo envío, ¿viste? No hay problema. Claro, es más, muchas gracias, Ra. Yo le quería decir incluso a los miembros de la fundación que quienes quisieran mandar buenos deseos también lo hicieran. Claro, no, excelente, excelente. Muchas gracias, Moisés, por esa oportunidad y bueno, muchas bendiciones y comparto también tu alegría. La verdad que me alegra mucho
ese paso que van a tomar y que sea para bendición. Más alto, como dice la señora Alicia. Ok, Amén. chicos, Gracias, Rafa. bueno, con mucho gusto, vamos a dejar allí. Entonces, continuamos de Hashem, puede ser en 15 días, ahí estaremos comentando, Israel les avisa. Un Y bueno, comentario, les Raf. deseo. Ah, sí, dime. Ujú. Perdón que no sé qué pasa, que yo no tengo la manito Ajá. aquí en mi Ujú. celular. Felicidades a Moisés por su casamiento, de verdad. Sí. Qué alegría. Y justo este tema, pues le cayó al niño al dedo porque se puede preparar muchísimo para los hijos. Y con Sí, este mira que. tema Sí, está bonito. sí, Me sí, sí. gustó y la Mishnah, o sea, como que lo último, ya me cayó el 20 lo de la Mishnah de que haz la tuya, lo que usted dijo, la Mishnah de haz la tuya, de qué es Ajá. hacer la tuya, porque yo lo estaba escuchando y ok, entre tantas clases creo que todo se alinea de muchas clases que usted nos da, de otros raps también. Ujú. Eh, y yo ya días venía con eso de que es que no es, no, a mí me quedó muy grabado un comentario que usted hizo, no me acuerdo en qué clase, pero es de que no es suficiente ser buena persona. Y a mí me quedó eso muy grabado. Y he estado con eso de qué es ser bueno, qué es ser bueno, ¿ya? Entonces ahorita con lo que dice haz lo tuya, la Torah es lo tuya, o sea, todo lo que nos toca hacer, nuestras 7 leyes, y luego con los hijos, ahí está, ¿qué es ser bueno? ¿Cómo uno puede ser bueno? O sea, solo no. Yo, o sea, a veces digo, soy mala, hoy fui mala, hoy regañé mucho, hoy grité mucho, ¿sí me entiende? Pero no, dentro de todo, siento yo que la plenitud la siento yo, ahorita que ya la entendí, es que soy buena porque soy mamá, porque tuve ese privilegio. Yo sé que hay muchas personas que no lo pueden, ya es un tema que pues solo Ujú. Hashem sabe, pero también se me viene a la mente eso que también, con otro shiur también, de por qué Hashem creó el mundo, porque quería ser bueno. ¿Y qué es ser bueno? Pues quería dar. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestras leyes y poder compartirlas, ya sea nuestra familia o nuestros vecinos, no compartirlas como proselitismo, sino que uno hacerlo nuestro o sea, ya lo entendí que es como que la gente venga a preguntar por qué uno cambió, porque ahora ven algo diferente en uno. Y en mi caso, que tengo niños chiquitos, la grande ya tiene 8 años, pero ya es una edad que debate mucho, pero mucho. Sí. Y hace preguntas y todo, entonces ya, ay, digo yo, allí es donde está mi lección y que tengo que hacer mía cada enseñanza. O sea, hacerla mía es ponerla a la práctica, no dejarlo allí en el conocimiento, no dejarlo ahí en de que si alguien me pregunta, si me pone un examen, lo contesto. No, es Claro. en la práctica. Y Ujú. ahorita me cayó el 20 de eso, de que eso es inclusive, cómo uno es bueno, cómo es, no sé si estoy mal, pero a mí yo lo entendí ahorita así, que eso es también ser Sí, bueno, cuando uno claro que sí. hace de uno sus propias leyes, cuando ya las pone en práctica, cuando ya, o sea, ya se ve el cambio, por decirlo así. Así es, no, así es, tal cual, tal cual. Incluso te tomas muy literal como debe ser la enseñanza, tanto así que tienes a tu niña ahí escuchando también palabras de Torah. Baruch Hashem. Ah, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias también por el comentario. La señora Lisa levantó la mano. ¿Quiere decir algo, señora Alicia? Sí, Rap, es que hoy he tenido un mal internet. Quería Ajá. preguntarle cuando usted dijo que buscáramos información en inteligencia, pero no escuché la otra parte. ¿Inteligencia qué es? Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Sí, son buenos consejos. Mm, Es muy bueno, muy bueno. Y sí, eso también lo menciono yo un poco en mi libro al final. Al final, sobre eso, de pronto les comparto un poquito ahorita en el grupo para que vean más o menos lo que menciono. No sé si tiene el libro, no ha comprado mi libro, ¿cierto? No, señor. Ah, ok, bueno, te lo voy a compartir ahí ese pedacito donde menciono un poco sobre eso, para que lo lean allí en el grupo. ¿Ok? Ah, me Bueno, encantaría, Rap. chicos, Muchas gracias. sí, con mucho gusto. Bueno, les deseo una bonita Un gusto noche. de verlo. Igualmente también, que pasen muy bien, todo lo mejor. Chao, chao, que descansen. Rap,